Ortelius 1584. Este es de los más antiguos. Este mapa es el que yo les he mencionado. En esos textos que se ven ahí, habla de las 10 tribus perdidas de Israel. Acá de este lado, cerca de América, habla de una región Argón, fundada esta ciudad por el preste Juan, por el apóstol Tomás, dejando un prestor Juan, tipo papa. Los textos ya más hacia el Caspio hablan sobre hordas judías. Como profetas mencionan a Natán. Hablan de una mujer llamada Raquel que mandó traer a godos para pelear contra los persas liderados por Mahoma el Ismaelita. Curioso porque es un paralelo con una guerra antigua que sucedió entre... ¿Quién era? ¿Ciro o Darío, el de los primeros reyes persas? Que luchó contra una reina escita y que fue derrotado. Este mapa lo pasa a que era una tal Raquel judía. Y hay otro texto que dice que un rey judío de Tabor, algo así, viaja a Europa por primera vez a visitar a un rey francés y es acusado por Carlos V de querer convertir a los reyes europeos al judaísmo. Lo manda a la hoguera. Son cosas de lo que dicen ahí esos textos. O sea que habla de una presencia judía en Tartaria, desde aquellas 10 tribus perdidas de Israel. En Arzaret, colocada aquí al norte de China, y que luego se habrán extendido por toda Tartaria, conviviendo con reinos cristianos de, como ven aquí, con el preste Juan, que también era muy poderoso. Se supone que el preste Juan, antes que Genghis Khan, era quien dominaba toda esta zona. Era el soberano de las 3 Indias. ¿Quiénes serían esas 3 Indias? Considerando que luego apareció en África, esa podría ser una India. La segunda podría haber sido Asia y la tercera podría haber sido América. Curiosamente el texto aquí dice que el preste Juan fue vencido por los godos. Otra vez mencionan a los godos. ¿Qué tienen que hacer aquí los godos? Bueno, eso es cuando hablemos de Tartaria. Voy a poner este mapa. Libros de ciencia ficción crónicas del siglo XIX describen una Tartaria como un reino extenso que abarca Asia Central, Siberia y partes de Europa Occidental. Sus habitantes eran descritos como gigantes refinados bacterianos en gran medida y con un nivel tecnológico sorprendentemente avanzado para la época. Algunos de los elementos que se mencionan incluyen brújulas doradas, sistemas de navegación precisos, incluso en el siglo XVIII-XIX, postales y letras de San Petersburgo y Moscú insinúan tecnología futurística. Vean los videos en el canal. Uno se llama Postales a Moscú y el otro Letras de San Petersburgo. Son tipo de narrativas de supuestamente un futuro para Moscú, pero en realidad hablan de un pasado tecnológico. Por ejemplo, el de Postales de Moscú es una persona que mantiene correspondencia con otra persona en China en tiempos de la dinastía Qing, como si estuviesen hermanados desde China hasta Moscú. Edificaciones monumentales que desafían la crónica oficial. En esta narrativa, Tartaria no era una sociedad centrada en el dinero ni en la guerra, sino en la ciencia, la energía y la armonía. Esto encaja de manera sorprendente con los principios jainistas del desapego y perfección ética. En cuanto a los házaros, entre el siglo 7 y 10 existió el Kanato Hassa,
Un reino turco-mongol ubicado en el Cáucaso y el mar Caspio. Su élite adoptó oficialmente el judaísmo, creando un sistema singular de poder. Combinaba dominio militar, comercio internacional, control de rutas de caravanas, organización financiera avanzada, incluyendo préstamos y banca primitiva. Anatoly Fomenko sostiene que los házaros pudieron desempeñar el papel de banqueros de Tartaria, actuando como la extensión económica de una civilización cuyo conocimiento y riqueza ética provenía de fuentes como los jainistas. La pregunta sobre qué judíos fueron, si descendientes de Jerusalén o asimilados házaros, sigue siendo motivo de debate, pero los paralelos son fascinantes. El comercio, la banca, se consolidan como un legado de civilizaciones avanzadas más que de religiones teístas. Así que los házaras que encontramos en Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, la India. En la India no había tantos. Un grupo étnico con rasgos caucásicos, combinación con mongoles, pelirrojos, rubios, se autollamaron házaras. Su nombre Hazara podría derivar de la raíz hazar usada por el turco y persa para 1000. Oye, por cierto, hazar con H, hazaras, suena muy similar a los húsares. ¿Se acuerdan que fue el tipo de ejército de élite allá por el 1800? Todos los países tenían el mismo tipo de uniforme. De hecho, tengo un video sobre eso, sobre los uniformes similares, cómo se distinguían en una guerra uno de otro. Todo derivado de este tipo de guerrero húsares. También suena muy similar a los hazaras. Su cultura y linaje sugiere un cruce de pueblos mongoles, turcos y persas, posiblemente descendientes de colonias tartarias o del Kanato Hassa. Al igual que los jainas, los hazaras fueron tradicionalmente no expansionistas, centrados más en la supervivencia, la comunidad y la preservación de su cultura. Y sobre breaterianismo, tiene raíces profundas en el yoga, el jainismo y las prácticas ascéticas del Himalaya. De los tártaros se dice que podían sobrevivir sus habitantes con mínimos recursos materiales, usando conocimiento de energía y respiración para mantener saludables, mantenerse y longevos. Y en la India se tradujo en monasterios y templos donde la práctica sobre el control absoluto de la respiración, ayunos prolongados y meditación avanzada. Los jainas, aunque no buscaban poderes sobrehumanos, compartían la misma filosofía de autosuficiencia ética y energética. Y mantienen un patrón similar de banqueros. Cuando se observan juntos 3 líneas históricas: jainas, házaros, y de hecho como banqueros de los tártaros, los házaros eran contemporáneos. Buda y los jainas vivieron aproximadamente en la misma época, alrededor del 6 a.C., en el mismo subcontinente indio. Ambos formaban parte de un movimiento filosófico religioso radical que cuestionaba la autoridad de los brahmanes, los sacrificios rituales y los dioses tradicionales del hinduismo védico. Ambos se centraban en la liberación del sufrimiento, la ética, la disciplina personal, aunque el jainismo tenía énfasis absoluto en la no violencia, ascetismo extremo y reglas más estrictas para monjes y laicos. Budismo, un camino medio, compasión, meditación y menos rigidez ascética para la mayoría de los seguidores.
Los sabios jainistas, tanto Mahariba como Buda, provenían de familias de kshatriyas, guerreros o aristócratas, lo que les permitió acceder a educación y viajes por varias regiones de la India. Ambos abandonaron la vida familiar para dedicarse a la meditación y al viaje filosófico, estableciendo comunidades de discípulos que preservaron sus enseñanzas. Curiosamente, en el hinduismo como en el jainismo hay representaciones visuales de piel azul, negra, blanca, roja. A este lugar de los 1000 templos. Marce Maya, saludos. No le atiné a la foto, es que se parecía mucho. Como son varias, bueno, pues tendré que pasar que ya habíamos visto que es de piel azul. El fundador tiene piel negra. Fundador del jainismo, ahí está. Siempre lo representan así. Que es casi lo mismo que en el hinduismo, solo que allá quienes tenían la piel de ese color eran dioses. Y no siempre eran buenos, a veces eran demonios. Por ejemplo, la diosa Kali. No veo la imagen. Ya se lo voy a dejar. Nada más me pasó esta imagen, que está interesante. Oye, sí son naves voladoras, ya lo había visto yo, pero creí que eran barcos que venían llegando por las costas. Pero ahora que lo veo sí parecen como barcos voladores. Pues casi se parece al hinduismo, no tiene mucha diferencia. Es Mr. Popo. Déjenme les digo el significado en el jainismo del color de la piel. En el hinduismo, dioses como Vishnu, Shiva, Krishna se representan a menudo con piel azul. Esto no indica divinidad literal, sino simbolismo. Azul es infinito, divino, trascendental, asociado al cielo y al océano, representando pureza y eternidad. En el jainismo, los tirthankaras a veces se muestran con piel de colores blanca, dorada o azul. Pero esto no significa que sean dioses, es un lenguaje visual que enfatiza perfección, serenidad, trascendencia. En el budismo, las imágenes de Buda también adoptan colores simbólicos y sus posturas y gestos, mudras, se asemejan a representaciones jainas porque ambas tradiciones comparten el mismo sustrato cultural de la India antigua. ¿Qué similitudes guardan? Énfasis en la meditación, la concentración, el control del cuerpo y la mente, ascetismo, desapego del mundo material, enseñanza de la ética y la no violencia, uso de posturas y gestos codificados que hoy relacionamos con el yoga. En el jainismo, ¿qué diferencias hay? Muy estricto en la no violencia absoluta, de ahí que hasta usen cubrebocas para no tragarse insectos, llevar una escoba para no pisar algún animal, ¿no? Una hormiga o algo. Incluso hacia insectos, no reconoce dioses creadores. El budismo es más flexible, enfatiza la compasión y la sabiduría para aliviar el sufrimiento. El hinduismo es politeísta, ritualista, con dioses activos en el mundo y prácticas devocionales. Por eso ves figuras parecidas a Buda o posturas de yoga en templos jainas, comparten iconografía y lenguaje corporal, pero el trasfondo filosófico y teológico es distinto. Se sabe que existieron debates y encuentros entre Mahariba, Mr. Popo y Buda y sus discípulos. Según las crónicas budistas y jainas, discutían sobre el ascetismo, la ética y la forma correcta de alcanzar la iluminación o liberación. Ambos respetan las enseñanzas del otro, pero promovían caminos diferentes. Mahavira más extremo, Buda más moderado.
Esto explica por qué en algunas representaciones antiguas puedes ver a figuras jainas y budistas en la misma pose meditativa o con mudras similares. Eran caminos filosóficos paralelos en el contexto mismo cultural y temporal. Aquí ya vamos con el libro que les menciono. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.